Bueno, continuamos con Henry Falcón, candidato presidencial. Henry, el petro. ¿Tú le vas a dar continuidad a esa iniciativa, a esa petromoneda, que por cierto el gobierno de los Estados Unidos ha prohibido a sus empresarios hacer negociaciones con el petro? ¿Cómo le das continuidad a algo que prácticamente no existe, que no tiene ni pie ni cabeza? El problema de Venezuela, el problema real de Venezuela es desconfianza. Ahora, ¿quién puede creer en una figura que prácticamente no tiene ningún sustento? Y a la hora de la verdad, si tú pones, como dice Francisco Rodríguez, si tú me pones un dólar y me pones un petro, ¿a cuál apelas? Al dólar. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el país? Que la economía en términos prácticos está dolarizada. Todos los bienes, todos los servicios, la gente va a comprar un caucho y se lo estiman en dólar. Y si tú vas a hacer un servicio de lo que sea, todo está dolarizado, la alimentación, los servicios, las medicinas, lo que no está dolarizado es el salario. Ahora, la posibilidad de la concurrencia en esta materia planteada, repito, desde lo técnico, desde la ciencia, desde el estudio, bueno, eso es una materia para el debate que queremos discutir. Por cierto, Henry, sobre esos temas que ya tú mencionabas, el tema del salario, de la economía, ¿cuál va a ser el rol del sector privado en tu gobierno? Un rol, Vladimir, muy amplio, una economía que verdaderamente respete al mercado, pero que también abra oportunidades de alianzas estratégicas para que regresen las inversiones privadas de Venezuela y las inversiones privadas también del mundo, un país que ofrezca verdaderas garantías, seguridad jurídica para derrotar el mal de la desconfianza, un gobierno que sea capaz de recuperar las alianzas estratégicas y además la relación con sus principales aliados en el mundo, sus relaciones comerciales, que no tenga ningún complejo ideológico para sentarse con el gobierno de Estados Unidos, como lo hicimos nosotros ahorita en Nueva York. Fuimos a Naciones Unidas, pero tuvimos conversaciones respetuosas, productivas, amplias y además fructíferas con representantes del alto gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué no decirlo? ¿Cuál es el complejo? Y es allí lo que hablábamos ayer con la Unión Europea y la posibilidad que nos entendamos con el mundo, que Venezuela se pueda abrir al mundo y podamos en esas alianzas estratégicas con una gran apertura trabajar el tema petrolero, el de la minería, el turismo, Vladimir, aprovechar el potencial de producción con las miles de hectáreas de terreno aptas. Ya tú tienes claras las primeras medidas que tomarías, Henry. Bueno, estamos allí trabajando en eso, Vladimir. Hay un equipo de... Por ejemplo, hay una situación de hambre, como tú lo señalabas. Claro, entonces, hay un problema con las medicinas, como tú lo Vladimir, señalabas. Hay un problema con los combustibles. Mira, los lubricantes, por ejemplo, se consigue aceite para los vehículos. Lo primero, Vladimir, lo primero es cambiar el gobierno. Al cambiar el gobierno, la expectativa sobre Venezuela, hermano, se abren todos los mercados y se genera un gran potencial para el país de desarrollar esas alianzas a los fines de que venga el capital, que regrese el capital nacional, pero que venga también el capital internacional, para lo cual hay que generar buenas condiciones. Pero si tú los persigues, si hoy es una regla y mañana le cambias la regla, si la iniciativa privada se ve sometida a los criterios políticos de la expropiación, de la confiscación, etcétera, la persecución de la iniciativa privada, ¿quién termina pagando los platos rotos? El pobre. ¿Qué ocurrió aquí con las expropiaciones y las confiscaciones? El 95% de esas expropiaciones y confiscaciones no produjeron ningún resultado positivo. Te pongo un ejemplo. Agroisleña cayó al campo y de allí la producción. Las empresas cementeras se vinieron a una producción por debajo del 80%. O sea, perdón, del 20%. Por eso no hay cemento, no hay cabilla, no hay repuesto, no hay aceite. Resulta que nosotros somos productores petroleros. Productor petrolero este país. Pero no hemos podido diversificar la industria de la petroquímica. Porque no hay dirección. Al gobierno se le fue esto de las manos. No hay un verdadero plan que articule sobre los elementos de la técnica. De allí un elemento también importante en ese gobierno de transición. Un gobierno de verdadera unidad y salvación nacional. No puede ser un gobierno exclusivo de dirigentes de partidos.
Tiene que ser un gobierno que le abra las puertas a la academia, que le abra las puertas al empresariado, que le abra las puertas, bueno, al político, bueno, dentro de la capacidad y el compromiso, al intelecto. ¿Qué le dices tú a los trabajadores de la administración pública que, bueno, que uno los ve que van a las movilizaciones, que se identifican la mayoría, muchos de ellos con el gobierno, a la gente que está en las comunas, los consejos comunales, ¿qué van a pasar con todas esas estructuras? Que se van a ser respetadas y que además estamos trabajando un tema que es capital. Si algo ha hecho el gobierno es prácticamente pulverizar el salario en Venezuela. Un salario, yo decía, bueno, tú ganas salario mínimo integral, creo que es 1.250.000 bolívares, preguntémosle a un camarógrafo. Ese salario mínimo integral, frente al costo de un cartón de huevos de 600.000 y un kilo de carne de 500.000 y un kilo de queso de 400, 500.000, yo no sé si estoy desfasado con los precios, pero un trabajador que labora 30 días puede comer 2 o 3. De allí la situación de hambre. Ahora, ¿qué hacer con los salarios, Vladimir? De allí el planteamiento, bueno, revisar cuál es el estatus de las reservas del país. Vamos a ver cuál es el costo de la adecuación del salario de los trabajadores a través de la propuesta de la dolarización. Vamos a revisar un esquema real, complementario, para abordar la situación de las familias excluidas que hoy reciben dádivas del gobierno de 1 millón. Por Dios. Ahora, no podemos hacer un plan complementario de atención social donde se reciban subsidios directos para 3 cosas. 1, alimentos. 2, medicinas y 3, transporte. Que pudieran ser subsidios por adultos de $25 por adultos, e incluso estamos trabajando una tabla de subsidio infantil con unas tarjetas solidarias que no pueden ser tarjetas para partidos, que no pueden ser controladas para jugar con la dignidad de los pobres. Tienen que ser tarjetas de un gobierno para un pueblo, es una obligación. Henry Falcón, candidato de los pobres, de los ricos, de la clase media. De todos, de todos. Yo debo ser el candidato del país. Y yo debo ser el presidente de Venezuela, no el presidente de un partido. Yo debo ser el presidente de la unidad superior. Yo debo ser el presidente de la salvación del país. Yo debo ser el presidente que escuche a la gente, como lo hicimos en 17 años de gobierno en Lara, en la alcaldía, porque aquí tampoco ha habido un presidente que haya pasado por todas estas etapas. Yo fui alcalde 2 periodos de gobernador, y voy a ser presidente de una transición, sin duda alguna, y tengo que ser el presidente de la pacificación, el presidente del encuentro, de la reconciliación y la paz, para lo cual no puede haber presos políticos. Un país no puede mostrarse en el mundo como demócrata, como democrático. ¿Qué vas a hacer con esos funcionarios que han violado derechos humanos en Venezuela? Bueno, sean sometidos a la justicia, derechos humanos. Ahí hay sanciones que han impuesto otros países. Ahora, diferenciemos las sanciones. Una cosa es la sanción hacia el funcionario por estar incurso en delitos como lavado de dinero, narcotráfico, corrupción, violación de derechos humanos. Una cosa son sanciones a un gobierno, como la sanción de no permitir que el presidente Maduro acudiera a la Cumbre de las Américas, y otras son sanciones hacia el pueblo, que son las sanciones. ¿Estás de acuerdo con esa decisión de estos países que impiden que el presidente Maduro vaya a esta cumbre? Bueno, el propio Perú y el grupo de Lima. Ese es parte del manejo inadecuado de la política internacional que ha tenido el gobierno. Tú no puedes tener una política diplomática de carrito chocón, donde tú peleas hoy con este, mañana peleas con el otro, después peleas con el otro y terminas aislándote. Por eso es que es muy poca la capacidad de maniobra de un gobierno que no tiene la posibilidad de sostener otro periodo. Y la gente debe entender, Vladimir, que estamos hoy frente a una realidad. Salir a votar para generar de verdad un gobierno de unidad y salvación nacional que nos permita el reencuentro, la paz y la prosperidad, o simplemente, Vladimir, sentarnos entonces el día 21 en la casa a observar qué ocurrió con el proceso electoral, y sobre eso que ocurrió con el proceso electoral, entonces nosotros plantearnos simplemente, bueno, quedarnos sentados a esperar que venga una fuerza militar extranjera a resolvernos los problemas, o que termine entonces, con todo respeto y con el agradecimiento que tenemos a la comunidad internacional, al Grupo de Lima, que sea el Grupo de Lima lo que termine resolviendo los problemas en Venezuela, o que se imponga la violencia, que se imponga el caos, y la peor de todas,
Vladimir, es que este gobierno esté 6 años más. Aquí nosotros estamos obligados a sacar del gobierno a Nicolás Maduro, o Nicolás Maduro termina acabando con Venezuela. Nosotros tenemos que acabar con este gobierno en los términos planteados en la Constitución y las leyes, por la vía democrática, que no es otra que la ruta electoral, en la que hemos creído siempre y en lo que coherentemente hemos venido planteando a lo largo de todos estos comentarios años. Rápidamente antes de finalizar el programa. Juan Morocoima, nada es peor que Maduro. Bueno, sí, los abstencionistas, yo voy a votar. Morocoima. Sí, dice. Saludo. Dice Rodolfo Loyo, planteamos ante el CNE una observación amplia para el proceso eleccionario. ¿Cuál es la diferencia entre el bono que él ofrece y los bonos que da el gobierno? Nosotros no estamos ofreciendo un bono, nosotros estamos ofreciendo un subsidio complementario mientras se aplican unas políticas económicas de recuperación, un plan de estabilización macroeconómica para recuperar la economía, generar confianza, que vengan las inversiones, iniciar un proceso de dolarización del salario para que entonces podamos tener empleos y trabajos estables y con seguridad social, distinto a la dádiva. Además, esos son programas complementarios, transitorios, pero también adecuados a los niveles inflacionarios, y por eso la dolarización del salario y la dolarización de los programas sociales. No es que usted va a recibir una tarjeta que va a pasar por un partido y el partido le va a decir sobre el uso de esa tarjeta si usted tiene que hacer lo propio frente a la organización de ese partido o una tarjeta que se la dé el Estado venezolano, un gobierno. De allí la razón por la cual no puede haber una reelección. Ni siquiera el partido del presidente de la transición puede optar a una reelección, porque lo que no queremos es que esto se convierta en una especie de herencia donde entonces comiencen a aflorar las apetencias en esto de perpetuarse del poder y terminen los de hoy haciendo lo que están haciendo, los que está haciendo el gobierno. Entonces habilitar los programas sociales para subyugar, para violentar la dignidad de la gente y controlar lo social y políticamente. Néstor Alfonso pregunta, los oficialistas han dicho que usted no se atrevería a debatir frente a frente con Maduro. ¿Qué dice al respecto? Pero corriendo voy y seguro que le damos una batida. Seguro. Eso lo sabe la gente, no tiene argumentos para defenderse frente al país. No hay un gobierno más malo, dirían algunos amigos míos, más chimbos. Diríamos por allá en Nirgua, un gobierno de tierra arrasada como este gobierno que representa hoy Nicolás Maduro. No tiene argumentación para un debate, pero yo estoy dispuesto a debatir donde y cuando quiera y a la hora que sea. Tenemos no solamente argumentación, tenemos la convicción de que estamos hablándole con la verdad y con el sentimiento que demanda el pueblo venezolano. Finalmente, ya terminandito, Henry, el tema de la división de la oposición. ¿Cómo vas a hacer tú para los testigos electorales, por ejemplo? Los otros partidos en otras elecciones no han podido cubrir todas las mesas. Bueno, ahí hay, Vladimir, estamos ahorita, yo algunas veces digo que estamos en el primer inning. Bueno, nosotros pudiéramos decir, en una pelea de boxeo de 12 rounds, es posible que estemos en el segundo, ¿ah? Pero esto va a ir atendiendo a una realidad que a la final esa realidad nos va a hacer coincidir a los partidos. Pero más allá de eso, los tres partidos, digamos los tres partidos legitimados, el Partido Avanzada Progresista, el Movimiento del Socialismo y Avanzada Progresista y COPEI, nosotros validamos con más de 300.000 votos, pero en el último proceso, aún llamando a la abstención, todos los otros partidos sacamos casi 1,5 millones de votos. La estructura de defensa del voto, o sea, lo que se corresponde con el padrón electoral, son unos 100 y pico de mil de militantes que deben estar en todos los sectores. Si alentamos a la población, por eso no tiene ningún destino, no tiene ninguna utilidad llamar a la abstención. Tenemos la oportunidad, Vladimir, más clara que haya tenido la oposición venezolana en los últimos 20 años. No puede operar en este momento la mezquindad, lo subalterno, el sectarismo y el cálculo político para que no logremos un cambio en función de hacer de Venezuela un país verdaderamente democrático, libre y próspero en el nombre de Dios. Gracias, Henry Falcón, candidato presidencial del Partido Avanzada Progresista, Movimiento Socialismo, COPEI, Juntos, también
Movimiento Soluciones y Movimiento Ecológico. Y bueno, muchos más que vendrán, muchos más, en el nombre de Dios. Así va a ser. Bueno, gracias Henry Falcón, candidato presidencial. Nosotros nos despedimos y quédense ahora en compañía de Brújula.